Bienvenido a una nueva reflexión sobre la situación en Gaza. Pienso que es difícil marginarse de lo grave que está sucediendo allá y que al mismo tiempo hay muchos lugares del mundo en donde situaciones similares están sucediendo. Lo que llama la atención, en primer lugar, es que los líderes de los medios de comunicación, los líderes mundiales, se concentren en un asunto como estos que sin duda es grave, pero que ignoran de la misma manera, con igual marginamiento, digámoslo así. Hay problemas que son tan graves como ese y simplemente les dan unos cuantos titulares, no de primera página, ni en los noticieros como deberían destacarse. Menciono esto porque más allá de si Hamás, el grupo terrorista Hamás, que entre otras cosas considera que Israel no debe existir, e Israel, que como lo vimos esta semana en su primer ministro Netanyahu, planteó pues que la venganza iba a ser tal que por décadas se iban a acordar. Es decir, el conflicto entre esos líderes, entre las personas y sus ejércitos y sus milicianos, oculta el drama profundo que viven las personas, en este caso, en la Franja de Gaza. Y que, como digo, en muchos lugares se vive, entre ellos en mi país, Colombia. En este mismo instante hay situaciones similares que están viviendo en el campo, en varias regiones del país, varias, por la violencia desatada precisamente también por líderes que consideran que su oponente no debe existir. Pero el mundo no las conoce. El mundo apenas si escucha de vez en cuando sobre el sufrimiento de los desplazados en Colombia, sobre el drama de los líderes sociales en Colombia, cuando hubo el drama de los secuestrados en Colombia en los años, entre el año 98 y 2000, 2001, antes también y después, pero en esa época, cuando el proceso de paz del presidente Andrés Pastrana, hubo cientos de secuestros y jamás fueron una noticia mundial que se transmitiera 24 horas al día. El drama que viven en Gaza las personas, los palestinos, que por decisión de la ONU y de Estados Unidos no tienen un territorio sobre el cual fundar una nación propia como el resto del mundo lo tiene, ese drama es horrible. Piense usted que una semana sin agua, sin luz, sin gas, en una nación, ¿qué digo nación? En un área de 365 kilómetros cuadrados que es del tamaño de Medellín. Quítele a Medellín el agua,
la luz, el gas, sítielo. Pero Medellín tiene unas reservas porque pertenece a un país, tiene una economía. Esa franja de Gaza es una esquina a donde enviaron a vivir a los palestinos como quien les da como en Estados Unidos, cuando a los indios les dieron esas reservas. Es un marginamiento, una exclusión. Es un trato ya de por sí inhumano. Ya vivían de manera inhumana los palestinos en la franja de Gaza. Ahora quíteles la luz, el agua, el gas durante una semana. Pero además, bombardéelos todos los días. Lánceles misiles, hoy en día con drones, pero también con aviones. Amenácelos de que los va a invadir. Pero lo más llamativo es que el presidente o ya todo el liderazgo de Israel volcado sobre ese afán de venganza, ojo por ojo, diente por diente, el código Hammurabi lo menciona y la misma Biblia, el Éxodo, lo menciona. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, en este momento, en medio de ese sufrimiento de los palestinos en la franja de Gaza, hay en ambos lados unos líderes que están afanosos por eliminar de la tierra al otro. En este caso, Israel les dice hace un par de días que tienen 24 horas para llegar al sur, hacia la frontera con Egipto. Fíjese usted cómo en esta semana hemos visto la irracionalidad de los líderes que se autodenominan y se autoseñalan como los pertenecientes al occidente civilizado. Les dan 24 horas para llegar a la frontera con Egipto. ¿Cómo llega un niño que ha perdido sus padres? ¿Cómo llega a la frontera con Egipto? ¿Cómo llega una persona anciana, herida, que no ha podido ser recibida en el hospital, pero que no puede caminar a la velocidad que Netanyahu le exige, que llegue pronto a la frontera con Egipto? ¿Cómo llega un padre o una madre herido o con sus hijos que llevan sin comer, sin tomar agua, en 24 horas a la franja al sur de la franja? ¿Cómo llegan los heridos que están en el hospital? Algunos de ellos, en el instante en que les dice Netanyahu con su brutal generosidad que lleguen a la frontera con Egipto o se desplacen hacia el sur, ¿cómo llega el que en ese momento está en la cirugía, siendo atendido por las heridas propias del bombardeo? ¿Qué espera él? Que los médicos, las enfermeras, los voluntarios, los conductores de las ambulancias, entonces él está esperando que rápidamente ellos, que no son terroristas, que no son milicianos, que no tienen un fusil, sino un bisturí, unas gasas, la ambulancia para conducir, el cuidado de la enfermera, él espera entonces que suelten la ambulancia, suelten al paciente en el quirófano, los dejen de cuidar en el hospital, o que se los carguen al hombro y
caminen hasta el otro extremo de Gaza. Ese es un hombre civilizado, es un hombre racional, y no quiero imaginarme la cantidad de títulos universitarios que debe tener. Recuerdo una imagen que usted puede buscar en YouTube, la imagen de la película Gandhi, que tiene ya casi más de 40 años. La película, creo que tiene justo 40 años. La película en la que la masacre de Amritsar, famosa, del Imperio Británico, que masacró un general, el general Dyer, masacró en esa plaza a las personas que estaban reunidas conversando sobre los mensajes de Gandhi. Entra con su batallón y les dispara. El juez que está consultando en la sesión de descargos de este general, el juez le pregunta que si les advirtió a ellos que les iba a disparar. Y el general dice, sí, claro, ellos tenían su advertencia de no reuniones, no meetings. Le pregunta al juez si él estaba dispuesto a ayudar a los heridos, producto de las balas que sus soldados dispararon. Y él dice, claro, yo estaba dispuesto a atender a los que pidieran ayuda. Y le pregunta el juez, general, ¿cómo pide ayuda a un niño herido estando en el piso, llorando? ¿Cómo pide ayuda? La película magistralmente hecha por Richard Attenborough muestra al general mudo. En ese instante le llega la razón. En ese instante su cerebro se organiza muy tarde, pero su cerebro dice, realmente esto es la barbaridad. Realmente actué de una manera irracional. Pero entonces ahora ya no son 24 horas, sino son 48, 72, pero siguen bombardeando. Pero que igual el tiempo va corriendo. Imagínense usted la situación mental, psicológica, la angustia de esos palestinos, que movilice 1 millón de personas sin comida, sin agua, sin carreteras. Por ahí ya Israel está investigando por qué bombardearon justo la autopista que iba para el sur. No solo lo dijo los palestinos, sino que Israel también ya preguntó, vamos a investigar, dicen ellos, exhaustivamente seguro, por qué se bombardeó la autopista que va hacia el sur, hacia Egipto. Un drama humano como tantos de la historia, tantos y tantos, no solo la historia del presente, que no pasarán al olvido, pasarán como las anécdotas de un acuerdo de paz que llegará en algún momento, bien sea porque el conflicto se escale, llegue a una condición de gravedad inmensa, o bien sea porque se resuelva en algún momento. Pero ese drama humano es el que dejará sembrada la semilla de un odio que se multiplicará en muchas personas y que se pagará en el futuro por esas decisiones tan irracionales, curiosamente irracionales, de seres humanos que se califican civilizados. Muchísimas gracias y hasta la próxima reflexión.